Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me presento, mi nombre es Pablo Casals, soy periodista, soy integrante al mismo tiempo del colectivo de Acción Jurídica, Social y Cultural Adalquí. Estoy vivo, resido en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, y se me ha propuesto, se me ha invitado a participar de este curso con un breve video donde pueda exponer desde esta mirada transdisciplinar que este grupo de trabajo tiene, a partir de las ciencias de la comunicación, pero básicamente también desde los procesos periodísticos. Una mirada comunicacional y una mirada periodística, a partir de o desde la pandemia, la gestión de la pandemia y este mecanismo de aislamiento social controlado que estamos transcurriendo como sociedad. A mí me gusta porque creo que se entiende, creo que es práctico, creo que es simple de entender, caracterizar este tipo de cosas cada vez que hay que hacer un análisis de este tipo, como si estuviésemos viendo una obra de marionetas, donde podemos ver claramente al titiritero, a los hilos de los personajes, y que interactúan dentro de un escenario, dentro de una caja, si se quiere, delimitada, donde no hay múltiples opciones, y que tampoco hay tantos personajes. Esos personajes los vamos a resumir sintéticamente, podríamos hablar bastante sobre cada uno de ellos. Son básicamente tres. Los héroes de esta historia, que son el personal de salud y los integrantes de la fuerza de seguridad. El personal de salud básicamente son los héroes que nos están salvando la vida, que están en la primera línea de trincheras, y los integrantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad también, porque son los que están de alguna forma hoy regulando la calle, regulando el espacio público, cuidándonos, jamás vigilándonos, y es a través de ellos por los cuales se canaliza este mecanismo de control que nos han de alguna forma impuesto sin demasiada posibilidad de retrucarlo, ¿no? Ellos son los héroes. Perdón. Por otro lado están los villanos, que son aquellos ciudadanos que de alguna u otra forma no acceden o no respetan del todo bien las medidas de aislamiento. Algunos, si se quiere, vamos a concederles la villanía de cierta irresponsabilidad, de andar paseando o pretender ir de vacaciones a alguna parte. Pero la gran mayoría está asociado al villano a aquella persona que sale igual a la calle a resolver su cotidianidad. Aquellos que poseen trabajo irregular, que viven de changas, que trabajan en negro, que están expuestos a un montón de calamidades sociales, incluso antes de la pandemia. Tengamos en cuenta que no es un número menor, estamos hablando de alrededor de 14 millones de personas sobre una población de 45 millones de habitantes, ¿sí? Básicamente estamos hablando del 60% de la población en edad de trabajar, la que está en esa situación. Y que, algunos de ellos resuelven, a pesar de todo, seguir ejerciendo el rol de villanos, porque no les queda otra. Y está el tercer personaje, que es el que nos proponen a la mayoría de la sociedad, y es el que estamos mal o bien ejerciendo la mayoría de la sociedad, que es el de la planta de interior, encerrados en nuestra casa. Pero más que planta también podemos asemejarlo a un canarito, a un pajarito encerrado en su jaula, donde solamente come y duerme y canta en un par de periodos del día. Estos personajes están metidos en una caja que básicamente está delimitada por mecanismos de administración y de esparcimiento del miedo, y el miedo como vector de ese control social que se pretende ejercer.
Y ese ejercicio del control social, además de la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, donde nos controlan permanentemente hacia dónde vamos y de dónde venimos, y en qué horarios lo hacemos, también está todo el andamiaje de los medios de comunicación, el relato que construyen los medios de comunicación y su apéndice más directo y más eficaz que tienen hoy en día, que son las redes sociales. Redes a las cuales todos en mayor o menor medida tenemos acceso y usamos, ¿sí? De diversas formas. Esos medios de comunicación, esas redes, básicamente los que nos están contando es, por un lado, un ranking mundial en permanente actualización de muertos e infectados y de cómo cada país va gestionando la pandemia, cómo cada país va administrando la muerte. Y básicamente lo que nos proponen es un ejercicio comparativo desde nuestro lugar de espectadores y para ver, bueno, en qué posición relativa de ese ranking mundial está Argentina, está la ciudad donde vivimos, la provincia donde vivimos o el barrio donde vivimos. Y la otra pared que nos pone ese escenario es, bueno, de qué podemos hablar y de qué no, y de qué está bien hablar y de qué no. Eso consiste en un mecanismo de control básico, clásico, que los medios están ejerciendo perfectamente, y que ese mecanismo de control básico y clásico está agarrado de cuestiones tan elementales como que nos dicen, con poco poder de retruque en el que tenemos, de decir, bueno, cómo tenemos que habitar nuestro espacio público, cómo tenemos que organizar el control de nuestra convivencia, de nuestra cotidianidad encerrada en nuestras casas, cómo tienen que ser nuestros desplazamientos, los pocos que nos dejan hacer y con qué criterio tienen que ser. Y también, bueno, qué es salud pública, qué no es salud pública, qué es higiene y qué no es higiene, en qué términos está bien discutir la natalidad o la mortalidad, o la diversidad social, por las diferentes maneras de gestionar una situación de pandemia o de emergencia social de salud que hay dentro de nuestra sociedad. No hay que irse a otro país. Dentro de nuestra sociedad tenemos bastantes miradas y bastantes maneras o propuestas de cómo resolver. Esto también se cristaliza, si se quiere, en un modo de evaluación que está teniendo este mecanismo de control, este andamiaje de miedo, que tienen que ver en la eficacia o en la eficiencia, en cómo llega a cada individuo en tanto no solo ciudadano encerrado en su casa, sino potencial enfermo, no persona que le pasan un montón de cosas. Y bueno, en función de ese nivel de eficacia, eficiencia con el cual le llega ese mensaje y ese operativo de control y gestión del espacio público, en función de cómo reacciona, ahí se evalúa cuál viene siendo el resultado. Nosotros, este video se está grabando el 27 de abril, después del anuncio por cuarta vez de la extensión de la cuarentena. En la provincia de Río Negro no están esas medidas de paseo de 1 hora que propuso el presidente, por los números que está dando la provincia generales, y por lo tanto la población de la provincia de Río Negro tiene que seguir acogida al régimen de aislamiento de las primeras 3 etapas de la gestión de la pandemia, digamos. Y acá viene la mirada periodística de cómo los medios están transmitiendo eso en términos periodísticos. Y por un lado es la reproducción de este ranking a partir de fuentes oficiales y apoyados en especialistas o informes científicos de dudosa procedencia y dudoso prestigio, pero con, bueno, discursos armados, discursos
que es muy fácil de estructurar. Los que trabajamos en esto sabemos cómo se hace y también sabemos identificarlos. Particularmente yo formo parte o adhiero a la Escuela de la Intencionalidad Editorial, que tuvo su hito de fundación cuando se fundó la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina, por encargo del Che Guevara al periodista argentino Jorge Ricardo Massetti, y de la cual Rodolfo Walsh, por ejemplo, fue uno de sus editores en los primeros años y uno de sus organizadores. Desde esa visión del periodismo, nosotros lo que entendemos es que el periodismo como tal es una de las formas que tiene la propaganda general, y la propaganda entendida en tanto mecanismo que contribuye y que juega activamente en la construcción de poder o en la construcción de contrapoder, como más les guste visualizarlo. Y en eso la manera de gestionar la información en este periodo está básicamente caracterizada por reproducir y recontra reproducir ese ranking mundial sin analizar otras facetas que tienen los mismos números, que tiene que ver, por ejemplo, para el caso argentino y el 27 de abril, que sobre una población de 45 millones de habitantes hay algo más de 3.800 infectados, de los cuales casi 1.100 se han curado ya, y sobre la cual solo hay 190 muertos. Cada muerte hay que lamentarla, porque cada muerte encierra no solo una vida que se perdió, sino una familia atrás, pero en relación a otros números y en términos comparativos a la población total, eso nos da una cifra de impacto solo en los infectados de un 0, y un montón de decimales, ¿no? Es decir, hay maneras de transmitir el dispositivo de control que se ha instaurado, que se ha resuelto instaurar, que no tiene que ver con solamente canalizar el miedo, sino ayudar a entender. Ahora, las fuentes de información que pueden desarrollar eso están desaparecidas de los medios, los cuales se está violando el derecho a la población de acceder a diversidad de fuentes. Y para terminar, como propuesta, que es una de las fuentes que nosotros usamos todo el tiempo, que tiene que ver con, bueno, levantar y proponerle, aunque sea de manera remota, a la población, a todos nosotros, cómo contar, cómo estamos transcurriendo esto, cuáles son las vivencias, qué es lo poco que se puede hablar con los vecinos, qué pensamos sobre lo que se está haciendo, qué pensamos de lo que se está viviendo, qué números le pondríamos, qué adjetivos le pondríamos, y cómo se lo contaríamos el día de mañana u hoy, para el caso de los que los tienen ya, cómo le contaríamos esta historia a nuestros nietos, a nuestros hijos, para aquellos que todavía no lo tienen, o cómo si nos propusieran escribir un cuento o filmar un video como este, cómo contaríamos esa propuesta y con quién la compartiríamos primero, ¿no? Que es una de las maneras tal vez de poder, aunque sea en términos remotos o en términos de la cercanía más inmediata, no perder eso que nos hace humanos, que es nuestra capacidad de vincularnos, que es nuestra capacidad de conectar con el otro desde lo más sano que tenemos todas las personas, que es la posibilidad de amar y la posibilidad de querer y la posibilidad de comprendernos entre todos. Esa es la primera forma que tenemos las personas de interactuar no solo con nuestros pares, no solo con nuestras familias, sino también con nuestro entorno más inmediato. Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, espero no sea la última vez que podamos vernos y que la próxima sea cara a cara, compartiendo además de pensares y de cosas, un matecito. Que estén muy bien, adiós.